Y no solo eso, dice al día de hoy... antojo de andarse pareciendo a las guaguas, si son hombres hechos y derechos. Que su hijo de 15 años salga a defenderlo. ¿Eso pretendía usted? No solo eso, dice que al día de hoy, cuando yo le pregunto si quiere entablar una relación con el hijo, él me responde directamente, ¿sí o no, don Isaías? Que depende del hijo, porque el hijo es quien tiene que pedirle disculpas un poquito a él. ¿Y esas son ideas que se le ocurren a usted solito? Es que lo que pasa es que él tiene otro estilo de vida ya. O sea, él se lleva con la mamá y él sabe cómo es la mamá. O sea, yo ¿Cómo no es la podría... mamá? ¿Perdón? ¿Cómo es la mamá? No es que un poco estricta con él. Mire, qué raro. No, está bien. ¿Eso vale la pena no informarle que su abuelo murió? Es que, mire, lo que pasa, ni siquiera, en todo el tiempo que estuvo enfermo, ni siquiera ni una vez lo fueron a ver. ¿Cómo iba a ir tu hijo si tú no lo querías ver? No me querías ver a mí. El Caballero, problema es contigo, mira, no con mi hijo. Exacto. Y sabe, yo le tengo una noticia. Parece que usted no se ha enterado. Le informo que tiene casi 40 años, caballero. Está grande. Creció. Y su hijo, mire qué cosa más rara, es su hijo. Los padres enseñan a los hijos. Y su hijo, usted tiene 40, casi 40, su hijo tiene 15. 15 años. ¿A quién la gente con 2 dedos de frente le pide conductas responsables? ¿Al de 15 o al de 40? ¿A quién la gente le aguanta que haga sus cositas porque está creciendo, porque es inmaduro? ¿Al de 15 o al de 40, caballero? ¿Quién es el adulto de esta historia, caballero? Si estamos ante una situación de riesgo y vemos al de 15 y al de 40, ¿quién esperaría uno que protegiera a quién? Yo en una instancia igual fui al colegio, conversé con él, pero... Me fue a dejar mal al tiene que colegio. conversar, Me fue a dejar mal al podríamos colegio. llegar a un acuerdo con su hijo. de vernos, cosas así, pero no... Me fue a dejar mal en el colegio Es el porque... papá, no es el amigo. Señor, está de grande ya usted. Si usted me lo permite, está bien viejo, caballero, para sus argumentos. ¿Qué es esto? Me fue a dejar mal al colegio porque yo era una mala mamá, que yo no le enseñaba nada, que era muy estricta con él. Sacaron a mi hijo de la sala, lo llevaron a la oficina, cosa que yo estaba trabajando. Me llamaron, fui al día siguiente y me dijeron que cómo yo trataba a mi hijo. Yo le dije, bien, a mi hijo. Eso sí, que yo soy estricta en el sentido de tenerle regla, que se preocupe más de sus cosas. Le preguntaron directamente a mi hijo. Eso es lo que hacen las mamás. Y mi hijo le claro, dijo, como este caballero actúa como un amigo de su hijo, o como actúa como otro teenager, otro adolescente, le parece raro que le pongan regla al niño, porque como usted es mala, le pone regla. Eso piensan los hijos de las mamás cuando son adolescentes y uno es grande. Sí, a todas nos ven como brujas. Y lo único que le preguntaron a mi hijo, le dijeron que cómo era yo. Sí, dijo, mi mamá me reta porque juego mucho play. Es lo único. Qué cosa más rara, ¿no? Eso es todo. Yo nunca he escuchado eso. En el mundo que escuchamos que no le gusta que el hijo juegue. Lo que llama la atención en esto, Pamela, y hablando más en serio, la actitud inmadura de este señor. Por Dios, con 40 años. La actitud cruel de este señor. Yo creo que yo voy un poquito más allá porque en este caso no creo que estemos hablando solo de inmadurez. Estamos hablando de un niño de 15 años que adoraba a su abuelo, que el papá le prohibió acercarse a verlo porque el papá le dijo explícitamente que no quería saber más de él. Ahora estamos y que cuando el niño se entera de la muerte del abuelo, se entera 2 meses más tarde porque el papá elige no decírselo. Eso yo creo que ya pasa la inmadurez de un padre. Sí. Eso habla de crueldad. Estamos hablando de un niño de 15 años que no pudo ir al funeral de su abuelo, que no pudo despedirse de su abuelo, que se enteró por un WhatsApp de un niño de 16 años que su abuelo había fallecido. Y que incluso después de que el papá supo que él se había enterado, tampoco tuvo un papá que lo llamara para saber cómo estaba lidiando con su duelo, cómo estaba enfrentando o para pedir disculpas por su error.
Para mí eso va más allá que la inmadurez. ¿Y el niño en qué situación está respecto al papá hoy? Está dolido, está en pleno duelo. Él se enteró hace menos tiempo de la muerte de su abuelo, pero lo echa de menos. Quiere explicaciones, quiere saber cómo está su hermana de 8 años. Dice que ha pensado muchas veces en acercarse a la casa del papá, pero le da mucho miedo en cómo él va a responder. Es un chico que está esperando poder empezar a sanar. Principalmente, primero que todo, referido a su hermana chica y que quiere verlo. Pero está con miedo, porque claro, no debe haber sido fácil el minuto en donde discute con este papá, porque el papá le reclama por la salud del abuelo y terminan alejándose. Ahora, yo con lo que vi acá, y hablando desde mi rol de mamá nomás, no como abogada, yo no querría que fuera a esa casa. Yo lo entiendo y me pasa lo mismo. O sea, porque no sabría cómo lo van a recibir. Por supuesto, vimos a la señora de este caballero, a la pareja de este caballero tremendamente agresiva, culpando al resto del mundo, a la mamá de este niño del que estamos hablando, y después nos enteramos que también culpó al niño, a un papá que no tuvo los pantalones bien amarrados para defender a su hijo, que pasó por encima de su hijo, por las emociones de su hijo. 1 año, 8 meses sin hablar con su hijo. O sea, yo como mamá no querría que fuera a esa casa, porque es exponerlo a que vuelva a pasarlo mal y sin ninguna certeza de que el papá va a ser lo suficientemente papá como para defenderlo y protegerlo. Entonces, en ningún caso, al y en contrario. una edad que es una edad compleja, 15 años, exponer al hijo a una situación así. Al contrario, sobre todo, insisto, por la actitud de Isaías, que quiere que él, que como que sigue pensando que su hijo cometió acá alguna falta y quiere que su hijo le pida disculpas a él. Y en ese contexto entonces, en este escenario, ¿cuáles son las recomendaciones, los consejos para la mamá? Que yo creo que es la persona que tiene que sostener aquí a este niño. Primero que todo, acompañarlo. Él está en un proceso de duelo tremendamente doloroso, porque los duelos, como los que está viviendo él, son duelos que fácilmente se transforman en duelos crónicos. No está cerrado, no pudo hacer su cierre porque no le permitieron, simplemente no le avisaron ir a un funeral, no pudo tener el rito que las personas requerimos. Por lo tanto, en este caso se le va a hacer un duelo más complicado. Por lo tanto, hay que acompañarlo. Y lo primero, yo lo hablé con él, ahí hablamos un par de tips. Lo primero es vivirlo. A él le está costando llorar, le está costando mostrar su duelo porque no estuvo, porque no hay funeral, porque ya falleció hace 5 meses. Entonces, como él supo desfasado, él está llorando una muerte atemporal. ¿Ir al cementerio le ayudaría, por ejemplo? Hacer un rito. Sí, hemos ido. Ir al cementerio. Yo sé que fueron cuando él supo que usted lo llevó, pero también nos falta un rito, que él haga algún simbolismo en donde él pueda despedirse de su abuelo, llevarle algo, escribirle una carta, de alguna manera empezar a cerrar el ciclo y de ahí partir un duelo que va a tener que vivirlo y va a tener que asumir que los duelos duran meses, que son largos y que la pena sigue y hay que vivirla. Yo le decía, hay que llorarla y hay que sacarla. Por otro lado, él tuvo 2 pérdidas importantes, además de este papá que se enojó con él. También está esta falta de la hermana chica, que fue algo que él me pidió muchísimo. Yo no sé cómo poderlo acercar, resguardándolo. No obstante, está este hermanastro que tiene la misma edad de él, que al parecer, por lo que él me cuenta, está bien afuera de esta visión que tiene don Isaías y de su mujer. Son más maduros que los padres. Y que son más auténticos, que se está basando en el cariño que le tiene, el cariño que se tienen entre ellos dos. Y yo creo que por lo menos tratar de mantener ese contacto lo puede ayudar mucho, para que el día de mañana él pueda ir mejorando esta situación. Pero no le pediría que se acercara a este papá, no le pediría que fuera él a la casa de este papá. Si don Isaías elige transformarse en papá, dejar de estar autocentrado y mirarse solo a él, sino que elige ver que tiene un hijo de 15 años que lo ha pasado pésimo, en gran parte por culpa de usted, que lo busque. Haga el trabajo, busque usted a su hijo, pídale disculpas y repare lo que hizo. Los hijos no cuidan a los papás. Si el papá no paga la pensión, el hijo no tiene por qué hacerse cargo de esa situación.
no tendría ni siquiera por qué saber qué pasa si el papá paga o no paga. Debería saber que el papá es una persona que está ahí para él, para cuidarlo y para protegerlo. Cuando un papá busca que su hijo de 15 años lo proteja, estamos hablando de un mundo totalmente al revés. Si usted quiere enderezar su mundo, busque usted a su hijo. Gracias, Pamela. Es evidente que usted supo de la deuda y por tanto supo que podía repactar esta deuda, que podía negociar esta deuda, que podía haber evitado que pasara todo lo que pasó con posterioridad. ¿Cómo sé eso? Porque abonó 1 millón de pesos a la deuda. La jueza.